Salud, amigas y amigos de laiguana.tv. Hoy tenemos un programa muy especial porque estamos además inaugurando este set de video fruto del trabajo del equipo de La Iguana TV, cabezado por Miguel Ángel Pérez Pirela. Y tenemos a un invitado muy especial, a Gino González, a quien ustedes seguramente conocen, entre otras razones, por su incursión en el mundo de la música, su famoso Nosotros Somos Chávez, ¿no? Justamente quería comenzar por allí, Gino. Mucha gente dice que el chavismo ya se acabó, que ya no hay chavistas, que los chavistas desaparecieron y que toda esa gente que tú mencionabas en esa canción, los Pata en el Suelo, los zarrapastrosos, ahora son de derecha. ¿Qué piensas tú? Bueno, Ali Primera tiene una canción que dice: en el mundo no habrá paz mientras hay explotación, ¿no? Y un poeta amigo, el poeta Carlos, dice también que ningún tiempo pasado fue mejor desde que insurgió la injusticia social, ¿no? Entonces, si uno visualiza la historia, esta historia tan larga, porque es una historia larguísima, yo no sé a quién se le ocurrió, yo pienso que rayando en la estupidez puede decir que el fin de la historia, ¿no? Entonces, si las condiciones históricas del humanismo, de la humanidad como tal, siempre han prevalecido ahí un sector avaricioso de una minoría mundial que no se conforma, que lo tiene todo lo tiene, pero pareciera que para vivir necesitan esclavos, necesitan quien les adule, necesitan sentir que son los superiores en el mundo. Entonces, mientras eso exista todavía y persistan esas desigualdades históricas, ¿cómo va a estar en crisis el chavismo? Si el chavismo como tal, el nombre, nosotros aquí que nos denominamos chavistas, es un nombre para señalar a los revolucionarios y revolucionarias, o el nombre que usted le ponga, cristiano, guevarismo, cualquier nombre que usted le quiera colocar, pero que sueñe y desee realmente un mundo diferente, donde podamos al fin ser catalogados como gente, ¿no? Como gente y no como una especie que por culpa, porque tampoco le vamos a echar la culpa a todo el mundo. Mi abuela no ha desviado un río todavía, mi abuela no ha contaminado el aire, ni ha tenido esclavos, ni grandes empresas, y nada de eso, ¿no? Donde esas cuentas, pues, que aún falta por saldar para que no, si alguna vez, yo digo en una canción por allí, y que si este planeta se sale de su órbita, que sea una explosión de flores, si choca con un meteorito, con una cuestión, a ver si este mundo, porque dicen que todo se va a acabar, dicen que hasta el sol se apagará, ¿no? Todo. En esta larga trayectoria de nosotros como especie, del universo, en este cosmos, en esto que no sabemos qué es, y que tampoco necesitamos saber qué es, ni de dónde venimos, ni para dónde vamos en lo insistencial, ¿no? Esa las fronteras del misterio que llama Silvio Rodríguez por ahí en una canción. A ver si alguna vez nosotros, ya este futuro permanente que somos, el futuro permanente que somos, como parte del pasado permanente que somos, que hacen el presente, que es lo que es, la vida es lo que es, decía Tomasino, mi hijo, ¿no? Podemos convivir como especie, como gente. Entonces, bueno, eso es el chavismo. Entonces, ¿cómo se va a acabar el chavismo, no? Ahora, el chavismo no se puede acabar. Hay mucha gente del pobre que ha sido afectada por esta crisis económica, por esta guerra económica, y que ha terminado defendiendo las ideas de la derecha. Eso en cierto modo refleja en nuestro problema cultural, ¿no? El problema de la revolución cultural, que quizá no se ha avanzado tanto sobre eso. Creo que es un tema sobre el que tú has reflexionado bastante, ¿no? Bueno, fíjate, nosotros precisamos, nosotros como pueblo, los pobres que somos, precisamos que los argumentos del corazón sean más argumentos en la lengua, ¿ves? Nosotros fuimos y somos, y un gran sector es y sigue siendo chavista por el corazón.
algún instinto que te decía, nos identificamos con esta propuesta, nos identificamos con ese liderazgo. Pero el instinto del corazón, lo emotivo, tiene que pasar también por lo político. Cuando me refiero a lo político, es para reflexionar, pensar, ver las circunstancias donde estamos. A veces no tenemos alternativa, como no tenemos argumentos, nos llevamos por la inmediatez, en lo inmediato. Bueno, coño, no consigo la comida, no consigo esto, no consigo lo otro, la escasez, y por los diversos problemas con el transporte, etcétera. Voy a un hospital, voy a la farmacia, no consigo medicina, y lo primero que se te ocurre es echarle culpa al gobierno, ¿no? Bueno, ¿quién es el culpable de esto? Pues es que históricamente siempre le echamos la culpa al gobierno. ¿A quién más vamos a echar la culpa? Hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? Lo que nosotros tenemos que precisar es a quién realmente echarle la culpa y identificar realmente los culpables, sin que esto niegue que en el gobierno no existan culpables, y entonces precisar cuáles son los rasgos de culpabilidad que tiene cada quien, ¿no? Yo sí creo, entonces eso es importante que pase, y para eso, bueno, hay que conversar, hay que discutir, ¿eh? Hay que hacer un llamado a que pasemos más allá de la inmediatez, que es peligrosa, porque si no pasamos más allá de la inmediatez, a que por cualquier cosa, porque hago la cola, bueno, ¿y quién va a querer hacer cola? Pues a nadie le gusta hacer cola, ¿no? Si vuelvo y repito, por caer en la inmediatez, podamos caer en las garras y en las fauces de un enemigo histórico, de enemigos históricos, que eso sí es verdad que son bien perversos, ¿no? Entonces, inclusive nosotros tenemos hasta ejemplos cercanos por aquí, como lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Argentina, y que ojalá sectores nuestros, nosotros como pueblo, no tengamos necesidad, yo no lo digo de vivir, no tengamos necesidad de morir eso para darnos cuenta, ¿eh? Es como aquel que siempre le dicen, ¿para dónde fuiste? Porque en las novelas de aquella época y en todos lados le decían a uno, Europa, y entonces tú veías a los protagonistas de la novela que se iban, la luna de miel, ¿para dónde se fue? Para Europa. Entonces sí, todo el mundo gana de conocer Europa, ¿no? Y entonces de repente va alguien y se va para Europa y te dice, mire, ¿cómo es eso? No, chico, eso no vale la pena. Son mejores aquí, como el maestro Requena una vez teníamos una gira suramericana por aquí, y en Bolivia, por cierto, esta franela, andaba el maestro y nos metieron, que era el país más pobre cuando eso, ni siquiera había llegado huevo. Tremendo hotel, aquella cuestión. Bueno, ellos se tomaban fotos dentro de la habitación, tomaban una foto aquí y después cuando estaba el segundo día allí, dice el maestro Leslie, esto no le gana al mamón que está abajo allá de la casa, la sombra que está allá. Sí. Entonces que no haya falta. Entonces si alguien en algún momento, aún sin vivir las cosas, uno tiene que reflexionar para dónde vamos. Y yo creo que la muestra real es este estado de violencia ahorita, que dese cuenta no son los pobres, es un sector de la sociedad que han sido los más favorecidos, que tienen grandes recursos económicos para eso. Ya eso a uno le basta para darse cuenta, independientemente que lo que uno llama el quinta columna, los que hacen los negocios con los gobiernos, que siempre ha pasado. En Acción Democrática, ¿quiénes estaban? Pues en Acción Democrática todo el mundo decía para Acción Democrática, el partido de gobierno. Para los partidos de gobierno y para el poder, para el Estado, ¿quiénes van? Van los que creemos todavía en el Estado-nación, el tener una patria, un Estado que nos identifique y al cual tú le puedas reclamar por salud, le puedas reclamar por educación y todo eso, pero van también los que quieren hacer negocio y hacen negocio y lo logran. Claro. Hay muchos que están ahí y logran negocios, eso tenemos que saberlo nosotros como pueblo y tenemos que combatirlo como pueblo, pero sabemos que es ahí donde lo tenemos que combatir. Ahora, Gino, justamente el proceso que viene, el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente se orienta a eso, ¿no? A reenfocarnos, a buscar esos horizontes, a tratar de encontrarnos nuevamente.
tú como candidato para la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cuál es tu propuesta? ¿Qué es lo que llevas para eso cuando comience a sesionar este cuerpo? Bueno, fíjate, yo voy por un subsector de los trabajadores que es economía popular independiente y que está muy ligada al sector cultural, ¿no? Siempre lo hemos conversado, yo creo que muchas de mis canciones tienen que ver con eso, que nadie baile por mí, la tenencia de la tierra, solo de pan no se vive, con una forma de vivir que está ligado a lo económico. En principio, entender que esta Asamblea Nacional Constituyente es un proceso, ¿no? Es un proceso y una abertura que dejó el propio comandante Chávez y los constituyentistas que tuvimos esa vez allí, en ese momento histórico de la constituyente para la constitución del 99, donde justamente en el capítulo donde se habla de la constituyente, la posibilidad de hacerlo para mejorar la constitución, que por cierto ahí es donde está el 350, que a veces se quiere desvirtuar. El 350 está ahí, que ningún pueblo se tiene que calar un país y un gobierno en estas circunstancias, porque habla de cuando va a hacer la constitución y entonces hace la salvedad. No creas que porque vas a hacer una constituyente es que vas a retrasar los logros, es que vas a retroceder constitucionalmente en lo que hemos logrado como pueblo, en nuestras victorias que hemos logrado como pueblo, y ahí es donde está el 350, que se quiere desvirtuar por intereses políticos, ¿no? Entonces eso es importante entenderlo, esa posibilidad, esa abertura que está allí, y más aún cuando en este momento el abanico es más amplio para la participación, Es posible que todavía falten mecanismos para que la participación sea mayor, pero esa es, ¿no? Eso es. Y en lo que respecta a lo económico y en este sector, nosotros, la independencia política que tenemos, pues, tenemos una independencia política, porque no en balde los imperios del mundo nos atacan, no en balde toda una mediática internacional, bueno, tienen los ojos puestos en este país. Bueno, ¿qué pasa? ¿Eres o no eres independiente? Sí, somos independientes. Entonces ahí es donde usted tiene que precisar, más allá de las características del Estado, más allá de aquellos que anden metiendo la pata, estando dentro del poder, es lo primero que tenemos que ver. Si hay independencia, podemos hacer negocio con quien nos dé la gana como Estado, entonces tenemos independencia política, pero para fortalecer la patria, para fortalecernos como patria y fortalecernos como país, necesitamos una independencia económica que no tenemos. Pues no la tenemos porque hablamos del rentismo petrolero, porque somos un país petrolero, rentista, que vivimos de las importaciones y tal. Eso lo sabemos, eso nos lo daban hasta en los libros de geografía económica se decía eso, que somos un país rentista, que tenemos que producir lo nuestro. Eso es una realidad también. Tú tienes que ser un país y una cultura autosuficiente. Pero la otra independencia que necesita, que es donde se deben discutir las propuestas, y nada hago yo con dar propuestas específicas, hay que constitucionalizar esto, hay que constitucionalizar lo otro. La otra propuesta general a discutir en esta área es que también hemos sido dependientes como pueblo, como mayoría, como la mayoría, que son los pobres, que son los que ponen el trabajo, que son los que trabajan, que son los que sudan. Hemos sido dependientes de la gran industria, de la gran propiedad. Tú no produces nada. Yo le escribí un artículo la otra vez que se lo mandé incluso a Pérez Pirelli, que decía salado el asalariado. El que recibe un salario ese es el salado, porque entonces, y eso también porque a ese es el que ataca la inflación, pero el otro no, el que vende, el empresario, el comerciante, subió esto, subo yo, ¿eh? Claro. Y eso nos ha convertido en una sociedad de comerciantes. Usted lo que usted gana, no importa que su trabajo, que es lo que debe importar, valga la redundancia, importantísima, ¿verdad? Que es lo que debería ser que tu trabajo contribuya a un país, a una patria, a consolidarnos como patria. Si tú tienes un sueldo y nada más, bueno, no te basta, entonces te conviertes en comerciantes. Ahorita cualquiera para sobrevivir tiene que comprar y vender, entonces nos convertimos en un país de compraventa, ¿eh?
¿Qué significa eso? Bueno, eso significa porque no hemos tenido nada. O sea, los pobres en su mayoría no han tenido los medios de producción, no han producido, lo han tenido otros, vuelvo y repito, y son los que ponen el trabajo, ¿ves? Entonces, bueno, eso hay que ponerle un orden. No es que el empresario no tenga su gran empresa, pero porque usted va a producir una sola cosa. Nosotros, este es un país que pudiera, y existen los recursos para eso, y las capacidades y los poderes creadores del pueblo, para que se diversifique económicamente, en micro. No posible, por ejemplo, que una zona como El Socorro, mi pueblo, donde vivo, allá en aquella zona, sea una zona que se produzca maíz, se produzca todo eso, entonces produces maíz, vas y compras el aceite, porque no hay proceso de comprar el aceite. Eso lo digo yo en la canción esa, de que nadie baile por mí. O produzca cochino, el animal comestible más glorioso del planeta, como dice José Roberto Duque, ¿no? El marrano. Esa es una de las propuestas también que tengo, canonizar el marrano. Echando broma. Bueno, entonces fíjate, entonces se produce marrano, se produce todo eso, y nadie sabe lo que es entonces vas a comprar jamón, que viene el marrano, y tú no sabes cómo es eso, entonces resulta, Andy compra el jamón de pierna, a ver cómo está, pues. Entonces no sabemos del proceso de ahumado. Eso es para poner un ejemplo. Es decir, en micro y en general, debe ser un país productivo en eso. Democratizar las ganancias. No puede ser que uno solo gane. Claro. Yo no te estoy hablando aquí, yo no le estoy hablando que si de propiedad comunal, que si de comunismo, que si de algo elemental, y que llama a la reflexión también a un empresario, ¿no? Nosotros tenemos un empresariado que es antinacional, que es antipatria, que le han dicho por ahí que es pervertido, tipo plaga, que pareciera que todo eso es una avaricia extremada, cuando le quieren ganar un asunto, bueno, el demasiado por ciento. ¿Quién niega eso? Pero que en las ganancias se gane lo que debería ser, y seamos un país donde produzcamos. No vamos a estar nosotros, ni siquiera es un problema de aquí de la ciudad, a veces hasta de las zonas del interior del país, una gente que vive en el campo y va al pueblo a comprar, como ñema le decimos nosotros allá, va al pueblo a comprar huevos. Ese tipo de situaciones que están muy ligados también a lo cultural, pienso, y es importantísimo que nosotros en lo económico lo vayamos definiendo. Bueno, aquí se admira nosotros como cultura, de la cultura alienante que nosotros llamamos, yo también lo llamo de la cultura capitalista. Aquí se admira, ¿quién se admira? Pues se admira el que compra, el que tiene real, el que tiene dinero, como que si usted va a agarrar un billete y póngalo a la plancha, pues ahí se lo va a comer, ¿verdad? Es decir, lo ficticio de la cuestión de la plata, que se admira es el que más tiene la plata, y entonces el que produce, el conuquero, el que está produciendo, el que está ligado ahí en la tierra, y se comienza a ver con menosprecio. Muchos incluso no sienten el orgullo de que le digan campesino, de que le digan campesina, una expresión que nosotros en estos últimos años, chavista, la hemos venido recuperando. Yo recuerdo que aquí al campesino se le decía, cuando le decían campesino a alguien, se sentía ofendido. No es un campesino, y te daba pena. Un insulto. Sí. Como un insulto. Sí. Después le decían camporuso. Iban a bailar salsa, y uno por allá en esos montes siempre la salsa la bailaba media brincado, ¿no? Porque era la salsa, con mi reconocimiento también a la salsa como género, ¿no? Pero entonces había otro que le decía, mira, no, es que esa no sabe bailar, porque baila la salsa medio brincado. Pero resulta que aquel tampoco sabía bailar joropo, ¿no? Entonces, reconocernos. Ahora, una última cosa, Gino. En esa Asamblea Nacional Constituyente, por decisión propia, digamos, de las cúpulas de la oposición, no habrá representantes opositores propiamente dichos, o por lo menos no de la Mesa de la Unidad Democrática, que en teoría representan una parte importante del electorado y del país. ¿Cómo hacer para que esas personas, las personas comunes y corrientes, el opositor común, se sienta representado por ustedes, los que van a ser electos a la Asamblea Nacional Constituyente?
En esta Asamblea Nacional Constituyente, estoy seguro, y es así, basta revisar, va también un sector crítico de la manera, de la forma como se han estado haciendo las cosas. Que no necesariamente usted lo puede calificar chavista dentro del chavismo crítico que está allí, que participa, y otro sector que puede considerarse no chavista. ¿Qué implica eso? Ojalá con esta Asamblea Nacional Constituyente pueda surgir una oposición sensata, una oposición nacionalista que ante todo quiera este país, quiera esta patria, y que no esté dispuesta a traicionarla y a acudir a transnacionales y a otros imperios para que vengan a poner orden aquí. Eso es básico. Entonces por eso la Asamblea Nacional Constituyente, yo pienso que a partir de allí puede surgir eso. Y que si se excluyen, si se autoexcluyeron los extremistas, los violentos, no, con esa crítica, con esa parte de la constituyente que sea crítica, que puede ser oposición, nosotros podemos repeler la violencia para que realmente pueda existir diálogo, puede existir conversa para que nos construyamos como país nosotros. Nosotros aquí, no con posiciones de que ven acá para que me ayude, para que me ayude a callar pie al otro. No, ¿por qué? Usted puede ser lo que sea en su posición política, lo que usted haga. Cuando digo lo que sea, bueno, imagínate lo que pueda abarcar. No quiero hacer enumeramiento, pero traidor a su patria jamás. Usted no puede ser traidor a su patria. Usted puede estar en desacuerdo con Maduro, usted puede no ser chavista, no me gustaba la verruga del hombre. Yo creo que un obrero no puede ser presidente, que los presidentes tienen que ser estudiados, pues tienen que ser blancos, perfilados, etcétera. Lo que usted quiera sea. Pero ¿cómo va a ser traidor a su patria? Usted no puede ser traidor a su país y acudir a organismos internacionales, acudir a imperios, a otros presidentes, sentirte respaldado con un imperio, con el presidente de otro país. Eso es una vergüenza. Nosotros como país, como patria, como venezolanos, como venezolanas, tenemos que rechazar contundentemente cuando el presidente, en este caso de los Estados Unidos, venga a darnos lecciones y a decir qué es lo que tenemos que hacer. Mire, Maduro, me hace el favor y para esa constituyente. ¿Por qué la va a parar? Si eso es constitucional. Lea la Constitución. Nosotros tenemos que leer la Constitución para darnos cuenta que eso es constitucional. La Asamblea Nacional podía llamarla. Incluso dijeron, vamos a llamar a una Asamblea Constitucional. No lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Eso no es sospechoso. Algo pasa ahí. O no es sospechoso que recién ganada la Asamblea Nacional, cuando están tomando posesión de la Asamblea Nacional, en vez de decir, cónchale, ganamos, somos mayoría en la Asamblea Nacional, vamos a ver cómo hacemos para llevar adelante este país, para sacar adelante este país, porque esta gente lo está haciendo mal, no puede ser. No, lo que dijeron fue, en 6 meses se me va. ¿Qué es eso? ¿Eso es constitucional? ¿Eso es legal? No, esa no es la oposición que nosotros queremos. En este país tiene que haber, hay gente del gobierno, los que somos chavistas, los que estamos aquí, bien bueno que así sea, que hay oposición que critique, eso es importante también, pero vende patria no, vende patria nosotros no podemos aceptar, es un asunto de dignidad. Gino, y para terminar, ¿cómo es la fórmula de votación para los que quieran votar por ti? En el sector de trabajadores, voy en el subsector de economía popular independiente en la plancha 1. Ahí va este elemento elemental. Bueno, y con este llamado, por cierto, a votar el próximo domingo, nos despedimos de ustedes hasta la próxima vez.